bien, con este espíritu navideño vamos a hablar del tema de la paz, de los avances que se han logrado en estas conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Ampliación de acciones piloto para el desescalamiento de las violencias, la transformación territorial y el fortalecimiento de la confianza en este proceso a 15 municipios. Inicialmente se había determinado hacer un plan piloto en 5 municipios, pero ahora se amplía a 15 municipios de Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba. Se crea el grupo de países mediadores para este proceso de conversaciones, Qatar, España, Noruega y Suiza, y se definen 3 zonas de ubicación temporal para la ubicación gradual y progresiva de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, esto a partir del 1 de marzo de 2026. Estas zonas de ubicación temporal estarán ubicadas en Belén de Bajirá, en Unguía, eso en el Chocó, y en Tierra Alta, en Córdoba. A esta hora, Álvaro, nos acompañan nuestros compañeros periodistas de las emisoras de paz en Tierra Alta y en Ituango. Ellos también van a participar en esta entrevista con usted, querido Álvaro, como jefe negociador de estas conversaciones que se dan con el autodenominado Ejército Gaitanista en Qatar. Cuando nadie se lo esperaba, Álvaro, definitivamente nos sorprendió esta conversación porque este comunicado es un avance muy importante en el tema de la paz. Ya se habla de la concentración gradual, progresiva, en 3 zonas de ubicación temporal de los integrantes del denominado Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué fue lo que hizo que de un momento a otro se diera este salto tan importante en la consecución de la paz y en lograr pues avanzar en la banda criminal más importante que en este momento tiene el país? Cerca de 16.000 hombres según los informes que presenta varias fundaciones, entre ellas Pares. ¿Cómo se logró avanzar en esta conversación, Álvaro? Yo quisiera, gracias William, hacer un antecedente que me parece importante para conocimiento del público. Y es que este proceso de conversaciones no ha empezado en esta última fase que es conocida públicamente. Colombia ha venido haciendo un esfuerzo de construcción de paz por 30 años, desde los 90 hasta la fecha, y durante ese proceso ha habido distintos momentos de conversación con este tipo de grupos armados que tienen características diferentes a aquellos que son considerados grupos con fundamentación política. Para, digamos, conocimiento de todos, la ley 2272 definió que existían unos grupos armados organizados al margen de la ley y existían otros grupos armados organizados a secas. Ese es el marco jurídico con el cual estamos trabajando, y con los grupos armados organizados, que es como se le ha identificado a este grupo en términos institucionales, se desarrolla un proceso de conversaciones en un espacio que se conoce como el espacio sociojurídico, y se llama así porque es un espacio donde se discuten elementos de lo que será la solución de tipo jurídico para estos grupos, para quienes integran este grupo, pero también porque es consciente la norma y la Corte Constitucional de que estos grupos tienen una incidencia en territorios donde el Estado colombiano no ha logrado consolidar no solamente su presencia física, sino también su desarrollo institucional. Voy a poner un ejemplo, el caso del Darién. El Darién, que es nuestra frontera con Panamá, una de las fronteras más estrechas que tenemos en términos de extensión territorial, es una frontera que nunca hemos controlado los colombianos, ¿sí? Nunca en la historia de Colombia el Estado colombiano ha ejercido control sobre el Darién. Claro, tenemos presencia de la Armada, hay presencia del Ejército, hay algunos agentes de policía que han estado allí, oficiales, pero el control físico del territorio siempre ha estado en manos de grupos armados no estatales, que son grupos que además a lo largo de la historia de las violencias en Colombia ha ido siendo un grupo distinto. Hubo un tiempo en que la gente que vivía en la zona de Río Sucio y demás vivía
sujeta a las normas de vida que imponían las FARC-EP. Y hubo otra época en que era el EPL el que determinaba cómo debía vivir allí la gente. Igualmente, otro tiempo en que llegaron las extintas AUC. Ahora es el Ejército Gaitanista de Colombia, autodenominado así, quien determina en buena medida la vida de los colombianos allí. No son las normas de la Constitución colombiana, ¿sí? Muy en contrario del querer nuestro, no son los códigos de convivencia y los códigos de policía y el código penal el que determina cómo fluye la justicia allí, sino que son grupos armados. Sí, Álvaro, sobre lo que usted dice, hay un informe que saca el CINEP, creo que hace aproximadamente un mes, mes y medio que lo estuvimos publicando acá, donde habla de las cifras de ese control de la migración en el tapón del Darién. Incluso habla de una cifra de 54 millones de dólares que le deja el manejo de la migración al Ejército Gaitanista de Colombia. Digamos que, claro, hay una referencia porque el otro elemento es cuál es la economía que allí subsiste, cuál es la economía que allí se desarrolla. Y a lo largo de la historia, todas las economías que han habido allí son economías insertas en procesos de ilegalidad, no son economías legales, bien sea la explotación del oro, bien sea el narcotráfico de cocaína, bien sea la producción de hoja de coca o bien sea el tema de la migración ilegal de personas con destino hacia los Estados Unidos. De tal manera que entender cuál es la característica de la región nos da la pauta de por qué estamos desarrollando este tipo de procesos. Porque lo que queremos es que en zonas como esa el Estado consolide su presencia y que podamos construir allí Estado social de derecho. Para eso son estas negociaciones. Por eso en el acuerdo que adelantamos en el mes de septiembre, en el marco de la primera sesión de trabajo que hicimos pública en Doha, convinimos un elemento esencial y era cuál es el objetivo de estas conversaciones. Y el objetivo está claramente definido y el propósito de este espacio de conversación es la desmovilización del grupo armado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz en los territorios donde ese grupo tiene incidencia, que no es otra cosa que la construcción de Estado. Ahora, ese proceso no va a ser corto, ese es un proceso que va a requerir mucho tiempo porque la construcción de Estado, como un proceso social que es, implica la participación de altísimo nivel de las comunidades que hay allí, de las autoridades étnicas, comunitarias y sociales que tienen presencia en la región y también de los alcaldes y de los gobernadores de esa zona, es decir, autoridad local, comunidad, organizaciones sociales, comunitarias y étnicas son responsables de que este proceso se vuelva irreversible y el gobierno nacional debe, con todos sus instrumentos de orden civil, de orden de defensa, buscar que efectivamente podamos consolidar la presencia del Estado social de derecho en esa región. Sí, bueno, perdón, Jairo, es que a propósito de lo que usted dice, ya busqué el informe aquí del CINEP, que pues es muy importante y lo titulan, a ver cómo es que titula el CINEP este informe, Eje en el Chocó, violencia, poder y miedo. Y pues cuenta un poco de lo que usted está diciendo, de esta situación allí en el Chocó en los años 90 y cómo los diferentes grupos han hecho presencia a través de la historia en el Chocó. Entonces le voy a leer una parte de este informe, Álvaro, para que usted nos dé ese contexto y pues la importancia de estas conversaciones y lo que se logra con el ejército o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Dice el CINEP, al igual que el paramilitarismo en la década de los 90, cuyo centro de operaciones inicial fue el noroccidente del país, el EGC logró proyectar su modelo de franquicia criminal a todo el país desde el Urabá. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, hoy en día el EGC cuenta con nodos delictivos que incluyen oficinas de cobro, pandillas, combos y ejércitos a sueldo con autonomías en su accionar. Según información presentada por la Fundación Pares, esta estructura tiene presencia en 316 municipios, distribuida en 24 departamentos del país. Sus integrantes a nivel nacional, según el informe del programa Antioquia Cómo Vamos, rondan los 14.000.
con una tasa de crecimiento del 93% entre el 2016 y el 2024, es decir, desde que se firmó el acuerdo de paz. El presente informe evidencia que solo en la cuenca del río Atrato, el ejército gaitanista de Colombia cuenta con cerca de 3.000 combatientes, lo que confirma la magnitud de su control en esta región estratégica. En la cuenca del río Atrato se identifican dos bloques regionales. Uno, el bloque central Urabá Juan de Dios Úsuga, y dos, el bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo. A partir de este despliegue, dice este informe del CINEP, no solo se apodera de los flujos de capital, sino que también se instaura como autoridad política y militar en los territorios con una institucionalidad débil o ausente. Como cualquier otra estructura armada con frentes y bloques que sostener, el EGC necesita financiación. Su financiamiento puede ser directo o indirecto, lo que demuestra su capacidad de lectura de los contextos y su habilidad para adaptarse a las opciones de un outsourcing criminal. El EGC sostiene su accionar en el Atrato mediante el control territorial y la inserción violenta de distintas cadenas de valor para obtener réditos y aumentar su expansión. Sí, digamos que esa es una descripción. Hay varios tipos de descripción sobre el fenómeno de las violencias hoy en el país. Ahí hay una aproximación a la realidad. Yo sobre las cifras de cuántos integrantes tienen o no, me debo ceñir a las cifras oficiales. En el último ACAN, que es un instrumento del Ministerio de Defensa en relación con este grupo, nos está hablando de un aproximado de 9.000 personas como el total, la suma de los integrantes, pero creo que el elemento central es que es un grupo que efectivamente ejerce un control, tiene una injerencia en el territorio, incide en la vida económica, en la vida política local, en la vida organizativa, social y comunitaria, y es un elemento totalmente ajeno a la voluntad de la institucionalidad pública colombiana. Por tanto, en tanto que anomalía, es un elemento que el Estado debe transitar en su solución. Ahora, este grupo tiene una característica que no podemos perder de vista, y yo creo que quisiera resumirla en 3 elementos. El primero es que en su interior, en el nivel de liderazgo superior de este grupo, se suman experiencias que recogen a personas que estuvieron participando de organizaciones guerrilleras como el EPL, como las FARC, e incluso algunas que dicen que fueron del ELN, participan de ella las personas que hicieron parte de las antiguas AUC, porque son personas que pasaron de unos procesos a otros, y personas que ahora hacen parte de la dirección estratégica de esa organización. Eso significa que allí hay un acumulado de experiencia en el proceso de disciplina que ese tipo de grupos tenían. Tiene otra característica, y es que es un grupo de personas que vivieron la experiencia de las antiguas AUC y aprendieron cómo se podía desarrollar procesos de expansión rápida, de crecimiento rápido a partir de la conexión con institucionalidad pública nacional. Como está probado, ese grupo, las AUC, lograron expandirse a partir del relacionamiento con actores institucionales que facilitaron esa expansión. Bueno, aprendieron ese procedimiento. Sí, pues acuérdese, el 35% del Congreso lo eligieron las AUC, ¿no? Y ese aprendizaje no son un asunto menor, hay que observarlo. Y un tercer elemento que hay que también tener en cuenta es que los interlocutores en los negocios en los que ellos participan, bien sea brindando seguridad o bien sea invirtiendo directamente, son negocios que no son desarrollados de comercio entre ciudades de Colombia, entre Pereira y Medellín, o entre Urabá y Pasto. No, son negocios que corresponden a economías que van más allá de nuestras fronteras, porque el flujo del oro que se está produciendo ilegalmente en esas regiones es un flujo que está saliendo hacia Europa, hacia distintas regiones del mundo, y igualmente ocurre con el tráfico de cocaína. No es desconocido el nivel de articulación que tiene el mundo mexicano con estas regiones, el mundo de España y todo lo que hemos llamado una economía transnacional. Ahora bien,
Es un grupo que tiene esa incidencia, que tiene esas características, pero también tenemos que reconocer que el Estado ha sido débil en esas zonas, que no hemos logrado consolidarlo, y la urgencia de transitar por la vía de la negociación con este tipo de grupos es una solución que encontramos más eficiente de acuerdo a los criterios que contemplamos en la política de paz gubernamental. Y quiero indicar otro asunto. Colombia, como Estado, ¿sí?, nunca consolidó un proyecto económico para esas regiones. ¿Cuál es el proyecto económico que el Estado colombiano, que el sector privado nacional le propuso a las regiones del Darién, o a la región del Guaviare, o a la región del Catatumbo, o a la región de la Amazonía? Es decir, son procesos que nos va a tocar resolver, porque si no logramos desatar procesos de economía legal allí, es muy probable que las economías ilegales, estas existentes hoy u otras, sean las que desarrollen los procesos sociales en esas regiones. Sí, Álvaro, ¿qué se viene ahora entonces? Porque bueno, digamos, este diagnóstico de los grupos armados en Colombia lo hemos conocido por historia, y sabemos que regularmente emergieron en zonas donde el Estado nunca hizo presencia. Así pasó en el sur del país, ahora es el Darién, pues que son zonas inexpugnables donde el Estado nunca estuvo, por supuesto. Entonces desde ahí se armaron estos ejércitos. Pero ¿qué hacer para, o mejor, de acuerdo con lo que ustedes pactaron allá en Doha, qué hacer con este grupo para que ellos se salgan de esa economía, salgan de ese territorio, se expongan ya con una propuesta muy clara y que se comprometan realmente a cumplirla, a que el país vea que es un proceso que por supuesto es largo, como usted lo dice, que trasciende este gobierno, creo yo, ¿cierto?, pero que también les permita a ellos generar confianza con su acción, con su actuar, con su compromiso a futuro. Bueno, desde el 2016 vienen haciéndose conversaciones con este grupo, y este grupo ha venido manifestando su interés en avanzar hacia una solución. Y digo que desde 2016 porque las conversaciones son poco conocidas, porque el gobierno del presidente Santos no quiso hacerlas públicas, pero hubo conversaciones y participaron y muchas personas que, digamos, estaban articuladas a la dinámica del proceso de paz que se desarrollaba Otoniel con las FARC. Estaba Otoniel en ese momento, ¿no? Estaba Otoniel al frente de ese grupo y tenía unos delegados que conversaban con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, con participación incluso del general Óscar Naranjo y de otras personas del gobierno, del senador Iván Cepeda, incluso delegados de estas personas fueron hasta La Habana para desarrollar unas conversaciones que permitieran darle una estabilidad y una seguridad a la respetabilidad sobre el acuerdo. Sí. Digamos que hubo unos desarrollos, y lo que hacemos en esta época es darle continuidad a un proceso de construcción de solución que hemos convenido. Y digo eso porque es importante saber que hay una persistencia en la búsqueda de una solución, ¿sí? Y como Estado se está actuando en el desarrollo de una acción que tiene origen en una necesidad concreta de la sociedad colombiana. Entonces, en el primer documento de compromisos logramos involucrar a 5 municipios, 4 de ellos pertenecientes al departamento del Chocó y un municipio del departamento de Antioquia. En esos 5 municipios convinimos 5 aspectos a trabajar como pilotos de paz para esos 5 municipios. El primer aspecto estaba relacionado con lo que nosotros llamamos el primer piso de la paz, que es el respeto a los niños, niñas y adolescentes en sus derechos y en la garantía de los mismos. ¿Qué significa eso? El no reclutamiento, la no utilización de los niños en contextos de violencia. Y la protección y garantía de sus derechos tiene que ver con que el Estado debe garantizar que esos niños tengan el acceso a lo que se contempla en la Convención de los Derechos del Niño y en las normas nacionales nuestras. Y por eso ese primer elemento está bajo responsabilidad de ser implementado
por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cada municipio de esos 5 creamos unos equipos de trabajo donde participan el alcalde, representantes de las comunidades. No está cerrado. En tanto que aparezca alguien que dice yo no me siento representado aquí, habrá un espacio para que ayude a desarrollar y a implementar los 5 aspectos. Entonces volvemos al primero, que era el de sobre niños, niños y adolescentes. El segundo, la erradicación total de los cultivos de uso ilícito en los territorios de esos 5 municipios. Un tercer elemento muy importante para esa región, el tema de la protección de los derechos ambientales y de la situación ambiental, que es responsabilidad del Ministerio, pero también de las corporaciones regionales que atienden la región, para el caso Corpourabá y Codechocó. Y adicional a ello, un cuarto elemento que tenía que ver con la migración, o que tiene que ver con la migración, que es más específico, pensado sobre la región del Darién, específicamente sobre Acandí y Unguía, pero que atendiendo las reclamaciones de las personas de esa región, indican el problema de la migración se vuelve un problema cuando está aquí, pero ustedes deben reconocer que los migrantes vienen de algún lado y entraron por Ecuador, entraron por Venezuela, pasan por Medellín, pasan por Bogotá, las agencias aéreas los transportan, las empresas de servicio de transporte público los transportan. ¿Y por qué se vuelve un problema la migración acá? Veamos el fenómeno de la migración como un tema de más complejidad, y en ese sentido se acordó desarrollar una estrategia común con Cancillería y con Migración Colombia para el tema, pero con participación de las comunidades de allí. Hoy la situación de migración es distinta porque tenemos una migración inversa, han caído los volúmenes de migrantes, pero eso no significa que vaya a ser así, porque las circunstancias que está viviendo la región pueden significar otro desarrollo. El cuarto elemento es un elemento que es fundamental en la construcción de paz desde nuestra perspectiva, y es que si bien es cierto hay que tener el anverso de la paz, siempre decimos es la seguridad. Pero hay otro elemento que es trascendente y es la justicia, porque si no tenemos elementos de justicia que le permitan a la gente resolver los problemas del día a día, pero además los problemas graves que les ocurren en su cotidiano, pues no vamos a poder encontrar elementos que garanticen la existencia del Estado Social de Derecho. Voy a poner un ejemplo. Si a un campesino se le pierde una vaca en cualquier vereda, ¿sí?, ¿a quién le pone la queja? ¿Dónde va a reclamar? Tiene que bajar al pueblo y llega, normalmente no está el fiscal, o le dicen que vuelva dentro de 8 días. ¿Y quién le paga el dinero que gastó, el tiempo que invierte? Y son veredas que quedan a 8 o 10 horas. El tipo de justicia que tenemos tiene que volverse más próxima. Entonces, ahí tenemos que avanzar, y por eso el tema de justicia se incorporó. Y hay un elemento que planteamos transversal a todos ellos, y es que convinimos que lo que debe regir la vida de los ciudadanos que habitan en esas regiones no es el código del grupo armado. Eso es una anomalía terrible. Entonces lo que indicamos es hay que hacer un proceso para que sea el código de convivencia y seguridad ciudadana que norma la vida de los colombianos, sea el que se haga tangible allí. Pero para ello hay que hacer una pedagogía. Y hay que lograr que la policía pueda salir del casco urbano e ir a las veredas, porque el otro problema que tenemos es que estamos hablando de regiones muy extensas en donde tenemos muy pocos agentes policiales. Hay 75 policías en los 5 municipios. ¿Cómo vamos a cubrir el Darién con 75 policías? Entonces, miren la dimensión. Construir paz no es solamente firmar un acuerdo, sino desarrollar una política vigorosa de consolidación de estrategias de política pública, pero también de presencia territorial. Sí, claro. Que eso fue lo que faltó con el acuerdo del 2006, justamente que no se coparon los espacios que dejó la guerrilla, y bueno, ya sabemos en qué terminó. Mire una circunstancia tan simple, uno pregunta, ¿cuántos funcionarios hay aquí? Escasean. ¿En una extensión aproximada de cuánto? De 141.000 kilómetros cuadrados. No, es que es totalmente insuficiente la presencia. O sea, estamos hablando de la realidad concreta que se vive en las regiones. Cuando usted vive en Unguía y le dicen
que la norma constitucional y el derecho, usted dice, pero venga, ¿cómo hago yo para...? Si la carretera que está entre Unguía y Río Sucio no la construyó el Invías, no la construyó el gobierno departamental, no la construyó el gobierno nacional, ninguno de aquí hacia 30, 40 años atrás. La única carretera que hay en este momento la construyó el grupo armado. Sí. Con participación de la comunidad. Y eso hace que haya una relación en donde hay, obviamente, uso de la violencia. El grupo armado no son un grupo de angelitos. Como dijo el presidente, sí. No ¿Sí? son ángeles. Es un grupo armado. Es un grupo que ejerce violencia, que a quien se le opone no le acepta su oposición, porque no es un sistema democrático lo que tiene para implementar, ¿sí? Pero es un grupo que está viviendo allí con la gente cotidianamente. Yo le decía a algunos funcionarios en alguna conversación, le dije yo, venga, nómbreme personas allá en nombre del ministerio, porque lo que yo tengo son personas que van a viaticar y además dicen, voy para territorio. ¿Y dónde estás? Ya se le olvidó que hay municipios, veredas, corregimientos, que es donde viven las personas, ¿sí? Entonces, esos son los 5 desarrollos de carácter puntual para ser pilotos que hemos trabajado y hemos invitado al Ministerio de Justicia para que promueva que tengamos una justicia más cercana a la población y a la solución de los problemas de la gente. Y hay 3 elementos que son acuerdos nacionales que se adoptaron en septiembre, que tienen que ver no con los 5 municipios específicamente, sino con el conjunto de las zonas donde tenga injerencia el autodenominado EGC. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El primero, el respeto a los debates y a los procesos electorales. El segundo, el respeto a las normas del derecho internacional humanitario. Y el tercero, un elemento que tiene que ver con el desarrollo de la acción integral contra las minas antipersonal, porque en muchos de esos territorios hay un problema de uso de minas, de armas explosivas que causan accidentes, que mutilan campesinos y que tienen que ser retiradas del campo. Y para esa acción, en donde haya impedimentos, se tiene que acabar el impedimento. Esos fueron los acuerdos de septiembre. ¿Qué hemos hecho ahora? Debo reconocer una cosa. Cuando culminamos esa sesión, al retornar al país, el grupo tomó una decisión unilateral en esa época, que era decretar la suspensión de los cobros extorsivos que ellos hacen, que los llaman impuestos, pero que son una extorsión a los pobladores que desarrollan actividades legales. ¿En dónde? En esos 5 municipios. Ese proceso nosotros lo vemos como un elemento positivo. Creemos que la extorsión se debe acabar definitivamente, que no hay ninguna autonomía o autoridad o investidura que permita que un grupo armado, que no es el Estado, sea el que ejerza no solamente el uso de las armas, sino que cobre impuestos. Eso es lo que tenemos que encontrarle una solución por la vía de esta negociación, y en eso se está avanzando. Y ahora en esta segunda sesión, el acuerdo adquiere varios elementos que son importantes de destacar. El primero, hemos creado un grupo de países mediadores, lo cual robustece la participación internacional y es un elemento significativo. Ya no es solo Qatar, el Estado catarí, el responsable mediador de este proceso y al mismo tiempo anfitrión y sede del proceso de conversaciones, sino que a ellos se han sumado el Gobierno Real de Noruega, la Confederación de Suiza y el Gobierno Real de España. Estos 4 estados se consolidan como grupo mediador y eso es un elemento importante. ¿Por qué mediadores? Que es una anotación novedosa en el marco de las negociaciones que Colombia ha conocido. Es una decisión que adoptamos desde el gobierno de plantearle a estos países que ejercieran el rol de mediadores. Mediador y no garante. No garante, no observador, no acompañante, porque queremos darles un rol más importante a la comunidad internacional, precisamente por la coyuntura que estamos viviendo en términos de la desaparición casi total del multilateralismo. Y segundo, porque el fenómeno que advierte este grupo es un fenómeno que tiene un gran impacto sobre la comunidad internacional. Y eso ha significado que los países son intervinientes dentro de la mesa
y conversan y discuten y opinan y proponen, y ha sido muy enriquecedor este proceso. El segundo elemento novedoso de este proceso ha sido en esta segunda sesión la participación durante toda la jornada de la Organización de Estados Americanos a través de la misión de acompañamiento del proceso de paz. Y es importante porque es este instrumento como organismo regional el que le hemos encargado la tarea ambos, tanto el autodenominado Ejército Gaitanista como el Gobierno de Colombia, de ejercer la tarea de verificación, monitoreo y seguimiento de lo acordado. Y para ello hay una disposición importante que va a irse acrecentando en la medida en que transcurran los siguientes meses, que es donde vamos a requerir un mayor nivel de vigor en la verificación, y ahora hablaré de otros elementos que son importantes para la misma. Sí. Y un tercer elemento que fue de mucha importancia allí fue la participación de la Procuraduría General de la Nación a través del Procurador General, para la defensa de los derechos humanos, el doctor Néstor Osuna, quien actuó en nombre del señor Procurador General de la Nación. Sí. Un paquete que permite decirle al país que no estamos haciendo acuerdos debajo de la mesa, que no estamos haciendo desarrollos a espaldas de la comunidad internacional y que tampoco estamos haciendo actos que rompan con los códigos institucionales y legales colombianos. Y un elemento adicional que es importante que el país lo conozca: todo lo que hemos conversado allí, todas las conversaciones, incluso previamente, y es un acuerdo que tenemos comprometido con este grupo armado, es que todo se conversa también con la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, nosotros, hasta el momento en que ha sido posible, le hemos trasladado esta información a Estados Unidos a través de sus delegados aquí en la embajada, ¿sí? Y lo hemos hecho conocer de la autoridad norteamericana, no solo por la vía de la conversación directa de la oficina del consejero comisionado de paz o del consejero mismo, sino también en la interlocución que se sostiene con las distintas instancias de Cancillería y demás. Y menciono esto porque se dice mucho que se trabaja al escondido de Estados Unidos, sí, y de la Fiscalía, y que se están haciendo pactos raros. No, esto todo ha sido abierto, y nos podrá desmentir quien quiera desmentirnos sobre lo que estamos diciendo no es aplicado a lo correcto. Ahora, este proceso tiene esta característica hoy de participación, lo hemos robustecido, y lo que hemos logrado es ampliar de 5 municipios para el desarrollo de esas 5 acciones piloto a 15, involucrando 10 municipios que son muy importantes y recogiendo el clamor de la ciudadanía de esas regiones. Quisiéramos haber abordado todo, pero las cosas van en un desarrollo progresivo que estamos estableciendo, y con el grupo se logró un acuerdo que involucra 2 municipios del departamento de Bolívar, que son de los Montes de María, el municipio del Carmen de Bolívar y el municipio de San Jacinto, 3 municipios de Antioquia, que son el Bagre, Nechí y Cáceres, que están ubicados sobre el Bajo Cauca, una zona muy exigente en materia de seguridad, en materia de desarrollo institucional, en materia de construcción de economía legal, y 5 municipios del departamento de Córdoba, específicamente de la región sur, donde hay unos oportunidades y desafíos importantes, porque es una región que ha vivido varios procesos de negociación y no ha logrado transformar su realidad ni consolidar un proceso democrático en su interior. Ahora bien, estos acuerdos que involucran a los 15 municipios son acuerdos que están complementados con el desarrollo de los 3 zonas de ubicación temporal, que son como un elemento que significa un paso importante en el desarrollo de este proceso de conversaciones sociojurídicas, y que realmente representa una oportunidad para que podamos consolidar el propósito de nuestra política, sí, que es ¿cuál? Consolidar unos procesos
hasta el punto de que se conviertan en irreversibles, en que no puedan devolverse, y que independiente de quien quede elegido en el nuevo periodo de gobierno, la paz tenga fuerza y pueda verse como una construcción de Estado, como una construcción que va más allá de la voluntad de este gobierno. Sí. Bueno, a propósito de las regiones, doctor Álvaro, quiero saludar en Tierra Alta a nuestra compañera Irma Granda, en Quibdó a Karina Prado, y en Ituango está nuestro compañero Wilson Cartagena. Yo los voy a sumar a ellos a esta conversación porque, pues, como usted lo dice, es muy importante las voces de las comunidades, de las regiones. Y vamos a empezar en Tierra Alta, donde va a estar ubicada una de las zonas de ubicación temporal, donde a partir del 1 de marzo van a llegar entonces los integrantes del autodenominado Ejército Gaitarista de Colombia. Compañera Irma, adelante, la escucha el doctor Álvaro Jiménez. Bueno, muy buenos días a ustedes, William, a los compañeros en estudio, al señor Álvaro Jiménez. Bienvenido al Calentado y a los micrófonos de Radio Nacional. Y aquí la emisora de Tierra Alta, Córdoba, la 102.7 FM. Señor Álvaro, escuchándolo muy atento y asimismo la audiencia en el Alto Sinú, donde 5 municipios han sido seleccionados para este plan piloto para la paz. Y como bien usted lo decía, y la historia que tiene este departamento y que tiene este país, especialmente el departamento de Córdoba, estos municipios que ahora son PEDET, que nacen del acuerdo, producto del acuerdo final de paz del 2016. Las comunidades, después de saber del pronunciamiento que Tierra Alta ha sido seleccionado dentro de los municipios, hay una inquietud que uno escucha o que le manifiestan, es cómo se harían esos diálogos, cuál es la zona, es la pregunta, muy inquietante. Lo otro es cómo de una u otra manera es la participación de ellos como comunidad, como sociedad civil. Creería que es muy importante a partir de esta fecha a marzo 1 del 2026 es realizar una pedagogía. Es muy importante la pedagogía de estos acuerdos a las comunidades, en los territorios, para que diferencien estos diálogos sociojurídicos con anteriores diálogos con, por ejemplo, con las FARC o con el EPL en su momento. ¿Cómo lo han pensado? Porque sé que hay mucha audiencia escuchando en este momento y especialmente en el sur de Córdoba. Bueno, un saludo allí a toda la audiencia en el sur de Córdoba y en el país, y especialmente a la gente del Alto Sinú que ha vivido tan duramente los procesos de violencia, pero también que construye esperanza. Allí, por fortuna, en Tierra Alta existe un proceso comunitario bastante vigoroso, hay un consejo de paz que es importante, que es muy diverso, donde participan representantes de los indígenas, de las mujeres, de las víctimas, con el cual hemos tenido oportunidad como delegación del gobierno de reunirnos en varias oportunidades, y estuvimos allí precisamente hace más o menos un mes, reunidos con autoridades y con distintos actores de la comunidad en una conversación para hablar sobre estas dinámicas del proceso. Lo que sigue ahora es una definición muy puntual sobre cuál es el lugar donde desarrollaríamos la zona de ubicación temporal. Lo que continúa es un proceso que, como tú indicas, es necesario, de pedagogía que involucre a los colegios, a las escuelas, a los líderes veredales, a los desarrollos urbanos que existen, a los comerciantes, y en donde participen también los concejales y el alcalde del municipio para poder explicar de qué manera este proceso va a impactar positivamente a las comunidades, cómo vamos a lograr consolidar una dinámica de consolidación de Estado democrático allí, en donde deje de ser el grupo armado el que determine la vida y el quehacer de los ciudadanos.
este proceso de pedagogía debe empezar a partir de los primeros días del mes de enero, ¿sí? Y está contemplado dentro del acuerdo que debemos abordarlo con toda la participación de los distintos actores de la comunidad de allí, tierraltense. Y de otro lado, hemos venido desarrollando una invitación a los alcaldes de los 15 municipios que están involucrados en este proceso, pero muy especialmente a los alcaldes de las zonas donde se definió hacer el proceso de zonas de ubicación temporal, porque es importante con ellos que reciban de la autoridad nacional aquí en Bogotá. En la siguiente semana tendremos una conversación con los alcaldes para estudiar este proceso de acuerdos, consolidar con ellos un criterio común y poder abordar las tareas y las responsabilidades que cada uno tendría o que se desprenden para cada uno de los actores del municipio. Y efectivamente la tarea pedagógica que tú planteas es absolutamente necesaria y deberá ser no un acto puntual, sino una persistente jornada de trabajo con las comunidades, desarrollada por las comunidades mismas, con sus autoridades locales, para consolidar el espíritu de construcción de una zona de ubicación temporal que no lastime, sino que al contrario fortalezca la posibilidad de vida digna y de vida en democracia, que es lo que plantean estos procesos de paz. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestra compañera Karina Prado allá en Quibdó, porque lo que hemos escuchado estos días, Álvaro, es que en Quibdó y en el Chocó se ha celebrado este anuncio de este acuerdo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, porque se estaba esperando por parte de las bandas armadas en Quibdó que hubiera un pronunciamiento de este grupo para saber si se podía lograr un acuerdo de parar el conflicto con estas bandas urbanas allá en Quibdó, que son los RPS, los Locos Jam y los mexicanos, y si no estoy mal, esos es 3 grupos. Entonces, Karina, la escucha al doctor Álvaro Jiménez. ¿Cuál es la pregunta desde el Chocó, un departamento que sin duda alguna va a jugar un papel muy importante en estas conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia? Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días, William, por supuesto, compañeros del Calentado Informativo, a nuestros televidentes y oyentes. Así es, como usted lo acaba de mencionar, William, hay muchísima expectativa, muchísima alegría también, porque todas las iniciativas que sean para construir la paz en nuestro territorio son muy importantes. Recordemos que en los municipios en los que se va a desarrollar todo este proceso son los municipios de Nuevo Belén de Bajirá, Río Sucio, Unguía y Acandí. Y por supuesto, pues también hay una expectativa grande en la capital del departamento del Chocó, porque todas estas acciones repercuten en los procesos de paz que se llevan a cabo con todas estas bandas que usted acaba de mencionar, William, los RPS, los Locos Jam, los mexicanos. Pero es que además hay una situación que también tiene expectante a las comunidades, y es que quieren conocer ese paso a paso, si los van a tener en cuenta. Escuchábamos los líderes en la semana anterior que decían, ojalá este proceso sea de una manera, sea de Estado y no de gobierno, para que pueda continuar y se logre esa paz definitiva tan anhelada para los pueblos. Pero también quieren saber sobre esas acciones humanitarias que se van a desarrollar en estas zonas y también en la capital del departamento del Chocó, esas personas que también han sido víctimas de estos grupos armados. Bueno, Karina, un saludo muy cordial para ti y para la gente allá en Quibdó y en el departamento del Chocó. Efectivamente, el Chocó y en especial el departamento en su conjunto, pero también el sur de Bolívar, son grandes desafíos que este proceso tiene y que tenemos como sociedad. Allí hemos empezado por la parte norte, en la zona del Bajo Atrato, con Acandí, Unguía, Belén de Bajirá y Río Sucio, a desarrollar este proceso inicialmente. Vamos a tener en 2 municipios de esta zona del Darién y del Bajo Atrato, vamos a tener 2 zonas de ubicación temporal, y estoy de acuerdo contigo en que va a tener un impacto sobre el conjunto del departamento. La señora gobernadora
del Chocó tuvo la oportunidad de participar durante una sesión virtual en esta segunda sesión de trabajo. Fue escuchada y atendida tanto por la delegación del Gobierno Nacional como por la delegación del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y planteó de manera muy clara y muy abierta las dificultades, las circunstancias que se están viviendo a partir de la injerencia del grupo armado, y lo hizo en representación de la ciudadanía del Chocó de manera muy concreta y de manera muy precisa, de manera tal que se recogieron en la mesa los planteamientos que ha hecho la señora gobernadora. Igualmente fueron recibidos las informaciones sobre desarrollos potenciales que tiene el proceso que se desarrolla en el municipio de Quibdó, en donde participan representantes de distintos grupos, y esperamos en el desarrollo de los próximos meses poder desarrollar, poder producir, poder generar algunos resultados concretos que satisfagan más allá de la zona del Darién las ambiciones que tienen las comunidades. Sin embargo, debo indicar que hay complejidades. En la zona del San Juan también hay dificultades complejas que no han podido ser abordadas en la mesa, porque la mesa está haciendo apenas ahora su segunda sesión. Tenemos afán, han expresado disposición y voluntad el grupo armado para debatir todos los temas, pero como se entenderá, el proceso va de manera gradual e incremental desarrollándose, y prontamente vamos a tener, aspiramos una solución o una intención de solución para las zonas del Chocó que aún no están cubiertas por los acuerdos que hemos comprometido. Bueno, Karina, muchas gracias, y vamos a darle también la palabra a nuestro compañero Wilson Cartagena, que está en la 92.3, la emisora de Paz de Ituango. Antioquia, como usted lo ha dicho, sobre todo el Bajo Cauca antioqueño también forma parte de estos 15 municipios que van a ser piloto en estos temas que usted nos ha estado contando, querido Álvaro. Entonces, desde Ituango, ¿qué dice Antioquia frente a estos anuncios, frente a estos avances en la paz o en estas conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista, Wilson? William, audiencia, señor Álvaro, los saludamos desde estas montañas del municipio de Ituango, Antioquia, en el norte del departamento. Justamente, pues aquí hay esperanza con esta noticia de los diálogos con este autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, pero también hay muchas dudas frente a dos temas específicos. Uno de ellos tiene que ver justamente con la justicia paralela que se maneja en estas regiones. Si bien hay una justicia que es la normal, pues la ordinaria, también hay una justicia que incluso se mete dentro de los temas de pareja, de linderos, en fin, soluciona muchos asuntos. Y otro es el copamiento de espacios. Si bien se han presentado varios procesos de desmovilización, de reincorporación en el país, pues también ha habido otros grupos que han llegado precisamente a copar esos espacios que han dejado los anteriores grupos. ¿Cómo garantizar que realmente pues estas comunidades vivan en paz y que esos otros grupos pues que lleguen realmente entiendan que es un proceso de paz y que deben dejar a las comunidades quietas allí en todo su proceso? Un saludo para Wilson allá en Ituango. Efectivamente, el tema de justicia, y me parece muy importante que lo volvamos un tema importante para la opinión, reclamar que el Poder Judicial tenga un rol más importante en esas regiones. Como tú bien mencionas, en esas zonas los problemas familiares, los problemas de linderos, los problemas de todo tipo terminan siendo asumidos por los grupos armados. Y el Poder Judicial se ha venido concentrando siempre en su actitud y en su accionar alrededor de los cascos urbanos. Pero en los cascos urbanos no es donde está el problema de la violencia, principalmente en esas zonas. Está en las zonas rurales extendidas por demás, en un municipio tan grande como Ituango, o en zona como Briceño, que está al lado, o en la zona de Peque. Es histórico para todos los pobladores de esa región, para todos los campesinos y campesinas que
quien ejerce la justicia no es el Estado colombiano, y ese defecto, esa anomalía tenemos que resolverla por la vía de fortalecer y vigorizar más el Poder Judicial en la zona, pero entendemos, nosotros somos ejecutivo, le solicitamos al Poder Judicial, pero el Poder Judicial es soberano y tendrá que tomar decisiones al respecto, pero uno de los elementos que más afecta la vida del poblador rural hoy en todas esas regiones es que la justicia no es ni pronta, ni diligente, ni es cercana a las personas, ¿sí? Y para ello tendremos que hacer como Estado una actuación muy conjunta, muy común. Nosotros, en el caso de toda esta región tan compleja e históricamente afectada por las violencias de la zona del Nudo de Paramillo, quisiéramos llegar rápidamente. La dinámica del conflicto armado en estos últimos 3 meses ha sido muy intensa por las confrontaciones que se están dando en la zona, y digamos que construir un desarrollo de acuerdo mientras haya una persistencia de la confrontación entre los distintos grupos es irreal, ¿sí? Por esa razón quisiéramos haber incorporado municipio de Ituango en este nuevo proceso, pero la valoración que hicimos era que no había condiciones. Logramos incorporar algunos municipios de allí de Antioquia, pero el norte de Antioquia, el nordeste de Antioquia, el sur de Bolívar son una tarea que se está reclamando, pero recuerden que no solamente hay oficina de la Consejería Comisionado de Paz como el actor para desarrollar tareas que mejoren la calidad de vida y la seguridad de la zona. Tenemos otros instrumentos de Estado que deben estar allí presentes, están el Ministerio de la Defensa y otros ministerios que deben actuar para corregir las deficiencias que en materia de seguridad, en materia de justicia y en materia de convivencia están expresándose en estos territorios. Nosotros somos una oficina que desarrolla acciones complementarias de construcción de paz, pero no somos la oficina que pueda responder por toda la estructura del Estado, y es importante que por eso en este espacio se plantee el elemento que ha planteado William. Necesitamos que tanto el Ministerio como el Poder Judicial en su conjunto piensen en una estrategia efectiva que permita incorporar soluciones de justicia rápidas, cercanas a los pobladores en las zonas rurales de estas regiones especialmente, porque son los grupos armados quienes están ejerciendo tareas de justicia y esa anomalía debe ser corregida. Nosotros en el proceso de conversaciones en este espacio sociojurídico tenemos claro que el grupo armado debe no existir más, que es la solución definitiva para el problema, y por eso el título fundamental de este proceso y el objetivo fundamental de este proceso no es otro que la desarticulación, el desmonte, la desmovilización del Grupo Armado Ejército Gaitanista de Colombia y la consolidación y construcción de Estado en esas regiones. Y ese es un proceso en el que estamos abocados y en el que hemos coincidido ambas delegaciones, y es el propósito que se le ha planteado a la comunidad internacional de manera clara. Y por eso lo que planteaba William como la novedad, que lográramos avanzar hacia esas zonas de ubicación temporal, es porque efectivamente estamos en tránsito hacia esa decisión, y esa es la voluntad que se está concretando en este espacio de conversaciones. Bueno, Álvaro, agradecemos a nuestros compañeros allá en Tierra Alta, a Irma, a Karina en Quibdó, y a Wilson estar desde Ituango participando acá. Pero bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo y vamos a cerrar aquí con la compañera Gina Parra para una pregunta final con el doctor Álvaro Jiménez. Bueno, son dos en realidad. Bueno, Álvaro, mire, usted mencionaba al inicio de esta conversación justamente pues que estos son unos grupos organizados y por ello no tienen un estatus político. Entonces, la preocupación o la pregunta es, ¿cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar a este grupo? ¿Va a ser
un tratamiento con un sometimiento, con unos beneficios jurídicos, o se va a ir más por un proceso de justicia transicional como el que se ha dado, por ejemplo, con las extintas FAREP. ¿Por qué? Porque estos acuerdos tienen un elemento, un ingrediente muy especial, y es la confianza, que es una palabra muy incipiente en este escenario, y es que la confianza, por supuesto, tiene que pasar por la reparación de las víctimas, y más en este territorio donde la violencia ha sido descarnada con las comunidades. Entonces, preguntar cuál va a ser ese tratamiento para construir confianza y poder reparar a las víctimas. Y la segunda, ya para el cierre, ahí sí, es saber si usted ya escribió su carta al Niño Dios y qué le está pidiendo usted para Colombia. Bueno, me parece que, digamos, hay como dos cosas que, si digo lo que estoy pidiendo, de pronto no se me cumple, entonces me lo voy a guardar. No, así es que se estila, ¿no? Sí, es mejor. Entonces, es mejor no decirlo. ¿Sí? Pero, a ver, tres cosas. La primera es, en la historia de la construcción de procesos de paz en Colombia desde los 90 hasta hoy, ¿sí? Es claro que el procedimiento judicial que se aplica es un elemento que termina discutiéndose al final de los procesos, no al inicio. Esta es nuestra segunda sesión. Eso no implica que no tengamos abordajes de materia judicial. ¿Qué nos dice la ley 2272? Nos dice que este grupo es un grupo armado organizado y que efectivamente con ellos no hacemos un acuerdo político, ¿sí? Pero la Corte Constitucional, cuando declaró la exequibilidad en su sentencia reciente a la ley 2272, indicó que a los GAO se les podía hacer aplicación de elementos de justicia transicional. Ahí tenemos un camino. Lo segundo, nosotros hemos insistido desde el año 2023 frente a la pregunta del proceso jurídico. Nosotros decimos, ojalá no hubiera más sistemas de justicia extraordinarios. Colombia es un país que tiene el sistema penal ordinario, tiene el sistema de justicia penal militar, tiene jurisdicción especial para la paz, tiene justicia y paz, tiene un sistema especial eclesiástico, tiene el sistema de justicia indígena y tenemos un porcentaje de impunidad altísimo. Entonces el problema no es el sistema. Entonces eso nos obliga también a pensar sobre lo que decimos, lo que hablábamos anteriormente en relación con la justicia. Entonces tenemos una posibilidad de utilizar instrumentos de justicia transicional con este grupo y tenemos también herramientas dentro del propio sistema de justicia penal ordinario, que es el que pensamos utilizar y es lo que hemos venido discutiendo con la señora fiscal. El grupo mismo tiene conciencia de esto. Cuando aquí se ha especulado, ayer en algún medio se especulaba de que si no hay aceptación en el Congreso del proyecto de ley que presentó el ministro Montealegre, entonces todos estos procesos no tienen un procedimiento judicial sobre el cual estén fundamentados. Eso es una especulación mentirosa, ¿sí? Falta rigor, ¿sí? Hay un procedimiento legal que regla todo, que es la ley 2272, hay unas normas constitucionales y hay un sistema de justicia penal al cual podemos apelar y encontrar soluciones. En este momento, en lo que estamos es en una discusión de adelantar el ingreso a la SUT, ¿sí? Es nuestra tarea principal. En ese marco, dentro de la SUT seguramente vamos a tener otros desarrollos que discutir. Y uno de los aspectos que se trató en el último documento, cuando lo lees, es que hablamos de que dentro de la SUD vamos a empezar a discutir los procesos de satisfacción de los derechos de las víctimas. Satisfacción de los derechos de las víctimas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el triángulo de la paz, ¿sí? El triángulo para nosotros consiste en tres elementos, ¿sí? El primero es disminuir las violencias. Para eso son los pilotos de paz que desarrollamos en los 15 municipios. Para eso es el acuerdo que involucra el respeto a lo electoral, el respeto al DIH, ¿sí? Y el respeto a la acción integral contra minas antipersonal. Ahí tú puedes ver resumido
la disminución de las violencias como concepto. Hay otro concepto que es el tema de la transformación de los territorios, ¿sí? Que tiene que ver con la conversión de economías ilegales en desarrollo de economía legal, ¿sí? Ese proceso está dado con el involucramiento de las distintas agencias del Estado en la satisfacción de la política pública para el desarrollo de economías legales y sanas en la zona, y también la convocatoria al sector privado para que piense cuáles son las inversiones que le va a proponer desarrollar a las poblaciones de las zonas del Chocó. ¿Cuáles son los desarrollos de cooperación internacional para hacer no política de desarrollo, sino política de inversión que produzca riqueza? Porque de eso es de lo que se trata. Nosotros hemos planteado el desarrollo de un tren interoceánico que iría desde Unguía hasta Juradó, y está en desarrollo dentro del Ministerio del Transporte, y se le está planteando a distintos estados para que hagan una inversión que transforme la economía de la zona, ¿sí? Porque si no transformamos la economía va a ser imposible salir de los círculos de ilegalidad en materia económica que alimentan la violencia. Y el tercer elemento de ese triángulo es el elemento de la transición del grupo armado, satisfaciendo dos elementos. Uno que la sociedad colombiana ganó, y es el elemento de verdad, justicia, reparación y no repetición. De ahí no nos bajamos, ¿sí? Ese elemento está claro en la mesa y lo hemos discutido como un elemento que hace parte del ecosistema de la construcción de paz. Y el otro elemento de la satisfacción de los derechos de las víctimas, ayer conversaba con Jenner, que es uno de los líderes que existen allá en la zona de Tierra Alta, y decimos, hay un elemento que es el tema de la participación de la ciudadanía, que digamos está planteado, y el otro es que tenemos que albergar a las víctimas dentro de los procesos de construcción de paz para que ellas participen y sean actoras de primer orden. De tal manera que sobre ese triángulo es que se está construyendo no solamente este proceso, sino todos los otros que se están desarrollando en las distintas mesas y tienen como característica ese elemento. Un asunto que es importante de mencionar: con este grupo, y lo hemos repetido en la mesa, solos, en participación de la comunidad internacional, en mesas informales, en mesas más formales, hemos dicho siempre una cosa que yo quiero repetir porque la he dicho también en medios de comunicación en anteriores oportunidades. En este proceso tenemos claro dos cosas: va a haber cárcel, ¿sí? Okay. Tiene que haber cárcel, ¿sí? Y ellos son conscientes de que tiene que haber cárcel. Lo único que podemos discutir, y eso lo hemos discutido también con la señora fiscal, es que podemos hablar de las condiciones y en dónde. Pero los procesos nuevos son procesos que tienen esa característica. ¿Por qué? Porque no estamos en los tiempos anteriores donde el mundo podía hacer una serie de circunstancias y de concesiones que hoy ya no son viables ni posibles. Y el Estado colombiano en eso es responsable y es respetuoso de la normatividad internacional. Ahora esperamos bien que la normatividad internacional también respete las dinámicas internas del Estado colombiano para construir paz, que es otra discusión en la que no nos podemos meter ahora. Bueno, se quedan muchas preguntas. Y la verdad. Sí, ya la hablo. Claro, la verdad, Sí, la verdad. pero es que diste al parto oficial dos elementos: cárcel, y el otro, ¿cuál es? El otro tema es el componente de verdad, justicia, reparación y no repetición. O sea, el mismo esquema de la que es el mismo esquema del acuerdo de la construcción de paz hoy posible en Colombia. Sí. ¿Sí? Hay gente que, digamos, elabora teorías que ya es posible no hacer esto y aquello, pero digamos hay cosas que es que Pues no mire, es que la sociedad colombiana ganó. finalmente le hago esta pregunta por una razón, porque es que fíjese que el periódico El Colombiano obviamente reaccionó a este acuerdo. Sí. Y eso afecta a unos poderes muy particulares en Antioquia. Porque es que están asustados, ¿Sí o no? están asustados Claro. porque están Y entonces, diciendo que es que claro, los del clan claro. del Golfo, Entonces, mire del que ejército hacen gaitanista suyas van a unas ir a palabras contar. de un exministro en una columna en el periódico El Colombiano. Dice: el acuerdo no es jurídico, es económico. Un pacto criminal disfrazado de negociación de paz. Te doy control territorial y libertad para delinquir a cambio de votos. ¿Ves? Pero mire usted lo que eso. ocurre ahí en la realidad. Sí. Te doy control territorial.
¿qué le vas a dar a cualquiera de estos grupos armados que ejercen un control territorial? No ahora. Es decir, ¿qué le vamos a decir nosotros a la gente que está en el Guaviare, cuando la gente que está en el Guaviare ha visto que los grupos armados han dominado ese territorio extensamente toda la vida? ¿O qué le vamos a decir a la gente en el Bitú o en el Bichada, ¿sí? O en el Baupés? Bueno, hagamos lo mismo. ¿Qué le vamos a decir a la gente del Darién? Le voy a contar una cosa que es triste. A ver. 2. ¿Sí? Ya me voy a vengar porque no me dieron buñuelo. La primera, mire, el puesto de Migración Colombia, el puesto principal de Migración Colombia, queda en Turbo. Uf, lejos. ¿Dónde queda la frontera? En Capurganá. Arriba, en La Acandí. Miel. Bueno, La también Miel. en la miel, Sí, ahí la en Miel. sí. Entonces usted dice, ¿pero qué estado es este que por décadas ha mantenido el puesto principal de migración en Turbo? Sí, ni siquiera en Necoclí. Entonces usted tiene es que por donde pasar pasan todos. el Golfo de Urabá para venir al puesto de migración. No. Es decir, es un estado que nunca ha tenido la realidad real como el elemento central para tomar las decisiones. Le cuento otra. Entre Juradó y Tumaco, ¿sí? A hoy no existe un acueducto funcional en ninguno de los municipios. Uf. Y no es culpa de este gobierno, ojo, ¿no? Entonces, es un estado que tiene que reconocer la realidad real, ¿sí? La mayoría de todos esos municipios no tienen luz las 24 horas, ¿sí? Y son poblaciones en donde el principal empleo es ser funcionario de la alcaldía o, por favor, de alguna institución pública nacional. Y son pocos, muy pocos. La mayoría de los recursos de los cuales la gente deriva su sustento están asociados en una muy buena medida a economía ilegal directamente o a desarrollo de economías ilegales. ¿Sí? Entonces, de verdad, yo no sé, no hay una solución mágica. Necesitamos tiempo, conciencia sobre la realidad y mucho trabajo. Bueno, esperemos que haya mucha suerte en esas conversaciones, porque bueno, uno que ha cubierto siempre el tema de la paz se da cuenta que aquí hay avances importantes, significativos, y que pues desafortunadamente en medio de esta crispación, de esta agenda electoral, pues nadie los quiere reconocer. Y definitivamente yo sí quiero pues felicitarlo, porque esto de hablar de un proceso de desmovilización, un proceso de concentración, pues ya significa mucho, es un avance muy grande. Mi doctor Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Calentado. Y bueno, esperamos la segunda parte entonces y le tenemos el buñuelo para la próxima. ¿Ah? Y el viaje a Qatar. Ay, que por favor el viaje a Qatar. Eso es todo una paradoja. Pero muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a los colegas allá en las emisoras. Y de verdad que estos espacios ojalá permitan que haya una mayor y mejor comprensión de lo que se está haciendo en materia de construcción de paz. Y decir que en medio de todos estos avatares de los candidatos y demás, pues ellos tienen derecho a expresar sus puntos de vista y demás, pero nosotros a reafirmar lo que estamos haciendo, que es construir paz todos los días. Correcto, sí señor. Pues bueno, muchas gracias a Álvaro Jiménez, el jefe de la delegación, en estas conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. 8:24 minutos.